Empezó la grabación. Buenas noches, hermanos, aquí nuevamente reunidos para nuestro estudio bíblico. Hoy día nos va a compartir nuestra hermana Giovanna y queremos poner este tiempo en las manos del Señor. No sé si nuestra hermana María Fabiana quiere orar. Amén. Padre amado, en este momento te doy gracias por este momento que vamos a tener, Señor, para compartir el estudio de tu palabra, Señor. Te pido que tú estés bendiciendo a nuestra hermana Giovanna, Señor, que le des gracias, Señor, para que pueda llevar adelante el estudio. Dispone nuestros corazones, Señor, para poder recibir el alimento. Bendice a cada familia aquí representada. Te doy gracias por estos medios que nos permiten, aunque estemos lejos, estar cerca, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Puede empezar, hermana. Amén. Gracias, hermano. Igualmente los saludo. Que tengan ustedes muy buenas noches. Dios les bendiga a los que estamos aquí presentes y también a quienes después nos verán por las redes sociales también, ¿cierto? Bueno, nos hemos reunido una vez más para estudiar un poquito acerca de las enseñanzas de nuestro Señor. Nuestra hermana Gisela, nuestra diaconisa, ¿cierto?, nos instruyó acerca de discipulado, ¿cierto?, en las clases anteriores. Y hoy día también, gracias a Dios por esta oportunidad, vamos a estudiar una doctrina también que es fundamental, que la tenemos que tener clara. Yo sé que la sabemos, pero siempre es bueno recordarla, ¿ya? Y hoy día vamos a estudiar como título la existencia de Dios, ¿ya? Y vamos a presentar, ¿cierto?, unas evidencias, y una de ellas es que tenemos un creador, ¿cierto? Y el texto base de nuestro estudio hoy día va a estar en Génesis 1:1, ¿ya? En Génesis 1:1. Amén. El hermano Rodrigo lo encontró, le puede dar lectura. Parece que se equivocó. Léalo nomás, hermana. ¿Sí? Bueno, lo leemos entonces, así dice la palabra del Señor. Yo lo leo, perdón. Buenas noches, hermanos. Yo lo leo. Buenas noches. Les quería pedir si se puede ampliar la cámara de la hermana para verla más, para que se vea más amplia. Lo que pasa ¿Agrandar un poco? es que lo que pasa es que cuando se vea la grabación, la cámara amplia queda para la persona que habla. Ah, ya. 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 Génesis 1:1. Capítulo 1, verso 1, hermano Rodriguito. Ya. Dice así la palabra del Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hasta ahí, mi querido hermano. Verso 1. Muchas gracias. ¿Cierto? Génesis 1 dice, en el principio creó Dios. Perdón por interrumpir, hermano. Quería saludar a la hermana María. Perdón, es que justo se fue mi jefe y me quedé, ahora estoy solo. Mandarle muchos cariños. Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches a todos, así que perdón por la interrupción. No se preocupe, hermano mío, no se preocupe. Bueno, entonces Génesis 1:1, como decía, en el principio Dios creó, ¿qué cosa? Los cielos y la tierra, ¿cierto? En este primer versículo se establece la existencia de Dios. Entonces, como título nosotros tenemos la existencia de Dios, ¿cierto? En el principio Dios creó, hermano, ¿ya? Bueno, nosotros vamos a presentar en este estudio
evidencia y una de ellas que vamos a tomar es que tenemos un creador, ¿cierto? A base de este mismo texto que acabamos de leer. Y estamos estudiando igual esta doctrina porque es una doctrina fundamental de nuestra fe, porque es necesario, hermano, que nosotros conozcamos, creamos y defendamos dicha doctrina de nuestra fe, ¿cierto? Mire, el mundo está cada vez más paganizado, ¿ya? En que la iglesia busca ser aceptada en el mundo a cualquier precio, no importando mezclar las doctrinas, y por eso se hace necesario profundizar en nuestra fe, para determinar qué es y qué no es sana doctrina, ¿cierto? Y si alguien lo quiere buscar, Primera de Corintios 1:10, me levanta la manito y el que lo encuentra primero lo lee. ¿Ya, hermanos? Primera de Corintios 1:10. Amén. Dice así la palabra: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Gracias, hermana. ¿Cierto? Así le decía el apóstol Pablo a quién? A los corintios, pero también a nosotros, ¿ya? Dios quiere que todos nosotros creamos lo mismo, prediquemos y enseñemos lo mismo. Mire, algunos piensan que esto no es posible, pero, siempre hay un pero esta es la voluntad de Dios, que nos pongamos de acuerdo, ¿verdad? Que todos hablemos una misma cosa, ¿ya? Mire, para ir introduciéndonos en este tema, hay mucho texto bíblico y mucha información con respecto a esto. Quizás nosotros no vamos a profundizar tanto en este tema, pero vamos a ir estudiando un poquitito, ¿ya? Para vamos a introducir este tema. Ustedes, yo creo, ¿cierto? Como yo también, hemos oído hablar de que Dios no existe, ¿cierto? Y que no es real. Y la gente dice, si existiera no sería bueno, ¿verdad? Porque el mundo no lo es. Y no hace nada para evitarlo. Otros pueden decir que Dios es un invento de los hombres, que no hay Dios. Yo creo que usted lo ha escuchado más de una vez. Yo lo he escuchado muchas veces eso. Y ellos se ponen en el lugar de Dios y dicen, si yo fuera Dios, acabaría con el mal así en un segundo, ¿verdad? Y esta y otras cosas, ¿cierto? Escuchamos a menudo de las cosas que dicen, ¿cierto? De las barbaridades que dicen sobre Dios, ¿ya? Mire, ahora y a lo largo de los siglos, el ser humano ha rechazado a su creador, ha rechazado la existencia de Dios, rebelándose continuamente contra él. Y es así, ¿cierto? Nosotros lo vemos. De modo que los creyentes, nosotros, ¿cierto? A menudo hemos sentido, aunque no debiera ser, pero hemos sentido la necesidad de defender a Dios, de defender su existencia. Y no solamente su existencia, sino también su naturaleza, sus atributos, ¿cierto? Su bondad. Como si Dios necesitase de que nosotros, sus criaturas, lo defendamos. Mire, la Biblia, nada más lejos de esta verdad, la Biblia no intenta probar la existencia de Dios mediante argumentos filosóficos o racionales. En su lugar, ¿sabe lo que hace? La da por hecho, la da por sentada. Desde el primer versículo que acabamos de leer, ¿cierto? Asume su realidad eterna y describe y la revela a través de ¿qué cosa? De la creación, ¿cierto? De las escrituras y de la fe. Acuérdese que la fe es un requisito importante para nosotros también para acercarnos a Dios, ¿verdad? Bueno, sabemos que las escrituras enseñan que el universo es obra de ¿quién? De un creador. Romano 1:20, ¿quién lo puede buscar? Y el que lo encuentra, recuerde, levanta la manito
y lo lee, por favor. Lea. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así es, hermana mía, ¿cierto? Que no tienen excusa, dice. Las escrituras enseñan, ¿cierto?, que el universo es obra de este creador, ¿cierto? Y justamente aquí en Romanos, como leía nuestra hermana, señala que los atributos invisibles de Dios, su poder, su deidad, su divinidad, ¿cierto?, se hacen claramente visibles a través de lo que ha sido creado, ¿cierto?, dejando sin excusa a quienes lo niegan, como por ejemplo tenemos ahí a los ateos, ¿cierto?, que ellos rechazan la existencia de Dios, ¿cierto?, o de una divinidad creadora, ¿cierto? También ahí encontramos, por ejemplo, a los agnósticos, que tienen una postura que sostienen que la existencia de Dios es desconocida o inconocible a la mente humana, ¿ya? Por si fuera poco, también, ¿cierto?, la ciencia, algunos dicen que ha sacado argumentos para decir que Dios no existe, pero nosotros sabemos que eso no es verdad, ¿verdad? Porque la ciencia, hermano mío, según el diccionario, ¿cierto?, no puede opinar sobre aquello que no puede observar, ¿cierto? Entonces no puede, porque Dios es espíritu, no es materia como ellos, para poder dar por sentado que Dios no existe en el fondo. Eso está diciendo. Y alguna gente, sin ir más lejos, cree que Dios no existe porque la ciencia lo dice, pero no es así, ¿verdad? Bueno, también tenemos que tener en cuenta, como decíamos al principio, que para acercarse a Dios, ¿qué necesitamos? Necesitamos un requisito fundamental, y ese requisito es la fe, ¿cierto? Por ahí Hebreos 11:6 dice, ¿quién lo puede leer? Hebreos 11:6. ¿Quién lo tiene? Lo puede leer. Dice así la palabra del Señor, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén, ¿cierto? Estas son evidencias, hermanos, de la existencia de Dios, ¿cierto? Y es necesario entonces que el que se acerca a Dios, que tiene que creer que hay Dios, ¿cierto? Si no, es imposible. La Biblia, como veníamos diciendo, no discute ni defiende la existencia de Dios, ni deja lugar a la duda. Sencillamente la declara y la da por hecho, la da por sentado. Y es más, afirma que negarla es producto de la necedad humana. Y la Biblia tiene fundamento para esto. Y esto se encuentra en el Salmo 14:1. ¿Y qué dice el Salmo 14:1? Amén. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Cierto? En esa necedad humana, el hombre dice que no hay Dios. Y algunos dicen, pero si la Biblia está escrito que no hay Dios. Pero si miramos el contexto, nos damos cuenta que él lo dijo, ¿cierto? Uno tiene que hacerle preguntas a la Escritura. ¿Quién lo dice? El necio dice que no hay Dios, ¿verdad?
Y sabe que no solamente en ese tiempo abundaban necios, hoy día también. La gente dice que no hay Dios y sabe que no solamente se quedan ahí, tienen argumentos para defender lo que dicen. Como por ejemplo, dicen, si existiera Dios, no existiría el mal. ¿Usted ha escuchado esto? Pero el mal existe porque el hombre no hace caso de Dios. El hombre no es obediente a Dios. No porque Dios no exista o porque Dios sea malo o sea bueno, ¿cierto? No, es porque el hombre no obedece, no hace caso a Dios. Y también dicen, si existiera Dios, se manifestaría al mundo, dicen. Están esperando, ¿cierto? Como algo místico. Pero Dios se ha manifestado una y otra vez. Incluso se hizo hombre y nosotros le crucificamos porque fueron nuestros pecados los que lo crucificaron, ¿verdad? Y dicen, si existiera Dios, sería malo, porque no evita el mal. Pero no quieren entender, la gente, las personas no quieren entender que para quitar el mal se debería empezar por quitar a los que hacen el mal, ¿cierto? ¿Y esto quiere decir a quién? ¿A los buenos? No, a los malos, ¿cierto? A los malos, ¿cierto? Y si hay que matar a los malos, entonces habría que aniquilar a todo el mundo, ¿verdad? Porque no somos buenos. Aún así, ¿sabe? Dios no necesita que nadie lo defienda, hermano. Nadie. Y no seremos nosotros quienes lo vamos a hacer, ¿ya? Dios se basta solito para defenderse a sí mismo. Nada importa que el hombre le niegue, nada importa que el hombre le rechace, nada importa que el hombre le crea o no le crea, que lo necesite o que no lo necesite, o que en su soberbia grite esas consignas ateas, que no existe Dios. Un día todos ellos comprobarán lo terrible de su error y entonces, ¿sabe lo que va a pasar? Lamentarán profundamente su necedad. Mire, nosotros estamos aquí en esta noche para proclamar al mundo nuestra fe, usted y yo, ¿ya? No solo de su existencia, este es el tema que estamos planteando, ¿verdad? Sino también de su persona tal como Él es y como lo revela la Biblia, las Sagradas Escrituras. Creemos en el Dios de la Biblia, ¿cierto? Creemos en el Dios de la Biblia, no en uno inventado por el hombre, porque si no, sería un ídolo más, ¿cierto? Proclamamos nuestra fe en su grandeza, hermanos, en su bondad. Anunciamos al mundo su amor incondicional manifestado en la cruz del Calvario, donde el mismo Dios hecho hombre, cumplió sobre sí mismo el castigo que nos correspondía por nuestros muchos pecados, por los suyos, por los míos, ¿verdad? Por tanto, entonces tenemos un creador. Esta es una de las evidencias de la existencia de Dios. La Biblia lo afirma. Así que, ¿dónde vamos a verlo? Precisamente en la Biblia, ¿cierto? Punto número uno, nosotros tenemos un creador y ese creador tiene poder. Ese creador tiene poder y el poder de Dios es un poder absoluto, ¿ya? Como está escrito en Lucas 1:37. ¿Cómo dice Lucas 1:37? Amén. Porque nada hay imposible para Dios. Amén, gracias, hermano mío. Dice, porque nada hay imposible para Dios. O sea, primero tenemos que es un creador, ¿cierto? Que tiene el poder absoluto y vamos a subdividir que Él tiene poder para crear, ¿cierto? Y eso lo vamos a ver a través de las Escrituras. Por ejemplo, ¿qué dice Génesis 2:4? Lo voy a leer yo. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. ¿Tiene poder para qué, según las Escrituras? Para crear. Génesis 1:27 también dice lo mismo y dice
creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó, ¿cierto? Eso es lo que estamos viendo, evidencia de la existencia de Dios en el poder que Él tiene, y en este caso para crear. Mire, esta imagen de Dios a veces que lleva el hombre en sí es lo que muchas veces odian los evolucionistas, porque siempre regresa, ¿cierto?, la responsabilidad hacia nuestro creador, ¿ya? Por ejemplo, el hombre a veces no quiere creer a la palabra, pero la Escritura sigue diciendo cosas de esta creación. Por ejemplo, ¿qué dice el Salmo 19:1? ¿Quién lo puede buscar? Amén. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Bendito Dios, ¿cierto? Como dice el Salmo entonces 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Vemos nosotros otra evidencia del poder de Dios para crear. Y muchas veces la gente no cree a la palabra, pero solamente le va a bastar también mirar a su alrededor, ¿cierto? De esta grandeza de Dios, de la creación de Dios. Romanos, como leíamos al principio, y lo confirma, que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, ¿cierto? Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen, miren, no tienen excusa. O sea, todo lo que nosotros estamos hablando a través de su palabra demuestra que Dios ha dejado evidencia de su existencia en la creación. ¿Cierto? Si bien es cierto que el conocimiento de la naturaleza, de la creación por sí misma, no es suficiente para conocer a Dios y su voluntad, por lo que se hace necesario acudir a la revelación de la misma, o sea, de su palabra, lo que hacemos nosotros, ¿cierto? Que a la luz de la palabra vamos estudiando, ¿cierto? Así nos enseña nuestro diácono. Hay quienes dicen, yo sé que hay algo por ahí, ¿cierto? ¿Usted ha escuchado esa expresión? Yo sé que algo hay. Y eso lo dicen refiriéndose a que saben que debe existir Dios. Pero, ¿sabe? No hay un esfuerzo para llegar más allá. Porque no basta con ello. Hay que conocer la persona de Dios. Es lo que estamos haciendo aquí. Y saber lo que ha hecho. Y cuál es la voluntad para nuestras vidas. Así que ninguno de los hombres tiene excusa para no obedecer a Dios, porque Dios es real, Dios existe, ¿ya? Tenemos un creador, y ese creador, para seguir viendo más evidencia, tiene poder para crear, pero también tiene poder para destruir. La Biblia nos da testimonio de que Dios, en su justicia, ha destruido personas, familias enteras, ciudades, naciones y aún a la humanidad, pero por causa del pecado. ¿Porque Dios ama el pecado? No, Dios aborrece el pecado, ¿cierto? ¿Qué dice Primera de Pedro 3:20? ¿Quién me lo puede leer, por favor? Primera de Pedro 3:20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueran salvadas por agua. Amén, ¿cierto? ¿Qué pasó aquí en Primera de Pedro 3:20? ¿Qué pasó con el diluvio? ¿Quedaron más vivos? No, ¿cierto? Como 8, dijo por ahí la hermana estaba leyendo, ¿cierto? ¿Y los demás qué pasó con ellos? ¿Quedaron ilesos? Murieron todos. ¿Por cuánto no quisieron creer? Acuérdense que ese es un requisito fundamental para acercarnos a Dios, ¿ya? ¿Quién puede leer también Hebreos 9:27? ¿Alguien lo encontró? Hebreos 9:27. Amén.
¿No se escucha, hermana María? Perdón, así, dice así. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así es, ¿cierto? ¿Qué está diciendo aquí? Que todos moriremos tarde o temprano. Y de hecho la muerte existe como parte del juicio de Dios por el pecado, no porque le plazca así, ¿ya? Porque Él es justo, ¿ya? Mire, y esta es una razón, esto es como para reflexionar, hermanos, para tomarlo bien en cuenta, ¿ya? Esta es la razón por la cual debiéramos tomarnos muy, pero muy en serio, ¿cierto? ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante el Creador? No es una cuestión de gusto, ¿ya? Ni de hacerse el gracioso jugando a ser ateo, porque hay muchos que dicen, yo no creo, no importa. Pero esto no es una cuestión de esas, es una cuestión de supervivencia, de la eternidad, ¿ya? Mire, el hombre debe hacer esto que dice la Escritura. Salmo 111:10 dice algo muy valioso, hermano, si alguien lo puede leer. Salmo 111, verso 10. ¿No se escucha, hermana Mari? Perdón, es que olvido. Dice así, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su Bendito Dios. loor Es suyo. permanece para siempre. Bendito Dios. Gracias, hermana Mari. ¿Cierto? El principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová, es tener en cuenta a Dios. Y no solo esta cita bíblica lo dice, también usted lo puede encontrar en Proverbios 1:7, Proverbios 9:10 y en la Biblia, hermano. Hay muchas citas más. Pero este principio, si nosotros lo tuviéramos muy en cuenta, sería maravilloso, hermano, para nuestra bendición espiritual. Porque tener en cuenta a Dios, ¿cierto?, nos trae bendición a nosotros. Mire, para ir resumiendo, el punto número 1 decíamos que teníamos un creador, y como creador Él tenía poder para crear, pero también para destruir. Ahora tenemos un punto 2, que como creador tiene autoridad, y estas son evidencias de su existencia, ¿ya? El Salmo 148:5 dice, quien mandó que los cielos fuesen creados y los hizo existir, ¿cierto? ¿Quién lo puede leer? ¿Quién puede leer el Salmo 148:5? Es un salmo que leíamos en el culto el día domingo. Adelante, hermana. ¿No escucho? Ahí sí, el 148:5. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Bendito Dios, ¿cierto? ¿Quién mandó? Dios, ¿cierto? Que los cielos fuesen creados y los hizo existir. ¿Ve que tiene autoridad? Tiene autoridad, hermano. Tiene autoridad para gobernar. Hay algunos que no creen esto y algunos rechazan la autoridad de Dios. Y otros, ¿saben? Son más pillos. Ellos creen que son más pillos, la suplantan. Es decir, quieren despojar, quieren robarle la autoridad. Hablar de algunos cristianos que decretan, ¿cierto? Nuestra hermana también nos hacía un ejemplo de eso. Y esto, ¿saben lo que son? Hay que decirlo con todas sus letras, son falsos hermanos que pretenden robarle el poder a Dios, decretando y obligarle a hacer cosas para satisfacer nuestra propia necesidad, ¿cierto? Nuestra voluntad. No, mire, usted y yo
no estamos llamados para gobernar, sino el que gobierna es Dios. Que no se nos olvide, el que gobierna es Dios. Si bien es cierto, Dios nos delegó de su autoridad, pero eso no quiere decir que Él la perdió. Él la tiene. Y negar eso, ¿sabe en qué nos convertiríamos? En unos herejes. Dios no está a nuestro servicio. Eso lo tenemos que tener claro como hijos de Dios, como creyentes. Dios no está a nuestro servicio. Si nosotros muchas veces usamos el poder de Dios para nuestra conveniencia, ¿cierto? Los que decretan la salud, decretan la riqueza, pero eso no es correcto, hermano. Eso no es correcto. Dios no está para que tú decretes para hacer algo a tu beneficio. Eso no, hermano, ¿ya? Nosotros tenemos que tener en cuenta la palabra de Dios y por eso que a través de ella vamos estudiando. Y el Salmo 100, verso 3, ¿qué dice? Dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo Así es. suyo somos y ovejas de su prado. Así es, ¿cierto? Que somos, reconocer que Jehová, ¿cierto? O Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y que somos, dice, ovejas de su prado. Muchos se ríen porque dice eso son ovejas, eso le lavan el cerebro, hacen lo que quieren con ellos, pero nosotros sabemos cuál es nuestro destino final, ¿cierto? En cambio, la gente que se ríe muchas veces de los cristianos, no sabe para dónde va, con los modismos, ¿cierto? Con todas estas cosas que salen nuevas, no tienen ni idea para dónde van. Van caminando por ese camino ancho que nos va a llevar a la perdición. Y nosotros como ovejitas vamos caminando por ese camino angosto que al final va a ser de bendición, hermano, ¿ya? Así que aunque se rían, glorifiquemos el nombre del Señor, hermano. Si alguien te dice que tú, por ejemplo, por ser hijo de Dios, eres como Dios mismo, la única razón de eso es que hay un engaño detrás de eso. Ya que Dios, nada le resulta imposible, ¿cierto? Como lo leíamos por ahí. Y sin embargo, a usted y a mí, hay muchas limitaciones para el ser humano. ¿Ya? Segundo punto de este, Dios también se puede hacer obedecer. ¿Cuántos creen eso? ¿Cierto? Y es nuestra obligación, hermano, presentar estas verdades como evidencia de la existencia de Dios. Dios también se puede hacer obedecer. Mire, así como sus bendiciones son fieles, porque son fieles y abundantes, así también sus castigos, y no son ineludibles. No puede ignorar la ley de Dios, no se puede, hermano, y esperar escapar de sus juicios, que Dios no existe, porque no va a quedar nada en la impunidad. Y esto se aplica para todos. Mire, el hombre aquí en la tierra puede escapar de la justicia humana, ¿cierto? Nosotros sabemos que decimos a veces no hay justicia. ¿Ah? El rico a veces puede pagar, ¿cierto? Hay una coima por ahí, hay algo, y pasó como que aquí no ha pasado nada. Pero ante la justicia divina, nadie, escuche bien, hermano, nadie escapará. Y la palabra del Señor lo confirma así en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 6 al 9. Y el que lo tenga, hermano, lo puede leer. ¿Dónde era? Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 1, versos 6 al 9. Leo. Amén. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder,
en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Bendito Dios. ¿Se da cuenta? O sea, podrán escaparse entonces de la justicia humana, pero nadie escapará de la justicia divina. Y ahí nosotros cobramos ánimo, fuerza, hermano, porque si usted ha sufrido esa violencia, si ha sufrido esa injusticia, espere, porque esa justicia va a llegar, tarde o temprano va a llegar, hermano mío. Entonces, decíamos, número 1, como creador tiene poder para crear, pero también tiene poder ¿para qué? Para destruir. En el punto número 2 estamos viendo que como creador, ¿cierto? Tiene autoridad para gobernar, pero también para hacerse obedecer, ¿ya? Y tenemos un punto número 3 que es maravilloso, hermano, y es que como creador merece ser adorado, ¿sí o no? De esta hermosura, ¿cierto? De esta inteligencia maravillosa para crear, Dios merece ser adorado, hermano. Dios nos hizo con un propósito. ¿Y sabe cuál es ese propósito? Lo que estamos diciendo recién en el enunciado, que le adoremos, ¿ya? Pero también hay que dejar en claro que hay adoración que a Dios le ofende, ¿ya? Cuando se le adora por medio de ídolos paganos, ¿cierto? En figuras de hombres o de animales, porque sabemos, ¿cierto? Que hay figuras en madera, en yeso, ya sea humana o de otro tipo de cosas. A Dios no le gusta eso. ¿Sabe por qué? Dios castigó severamente la idolatría. Dios se ofende cuando nosotros mezclamos el culto con prácticas mundanas, convirtiendo el culto a Dios en una fiesta pagana, ¿cierto? Con disfraces, con cosas ahí para estimular la carne. No, tenemos que tener cuidado, ¿ya? Especialmente cuando nosotros, por ejemplo, definimos la alabanza a Dios también, tenemos que tener cuidado para poder exaltar los atributos de Dios, no cualquier cosa, hermano. Y no mezclar las cosas, que hoy en día, como decíamos, es más común que la iglesia quiere parecerse más al mundo, ¿cierto? Tenemos que tener cuidado con eso. Mire, Juan 4, 23 y 24 dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Por eso es importante adorar a Dios. Y para eso hemos sido creados, hermano, ¿ya? Para eso. La palabra del Señor lo dice así en Efesios 2:10. ¿Quién lo puede buscar? Efesios 2:10, Sí, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. amén, ¿cierto? Porque somos hechura suya, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Efesios 1, 11 y 12, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene o lo leo yo? Amén. No se escucha, David. Ya, ahí sí, disculpen. Ya. En el asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito
del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Amén, ¿cierto? Por esto, mire, yo creo que cuando llega el momento del culto, ¿cierto? Nosotros anhelamos, disfrutamos, ¿cierto? El momento en que alabamos a Dios, en que lo adoramos, ¿sí o no? Yo creo que es un disfrute, hermano, con la alabanza a Dios. Pero debemos adorarlo como Él quiere, hermano, ¿ya? En espíritu, en verdad, exaltando sus atributos. Porque cuando no adoramos a Dios, acabamos adorando otras cosas. Por eso que tenemos que tener cuidado cuando alabamos a Dios, ¿ya? Mire, Dios es digno de ser adorado, hermano. El Salmo 95:6 dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Bendito sea el nombre del Señor. El Salmo, como leía el hermano 148:5, decía, alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron creados, ¿cierto? Eso está en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo también. En Apocalipsis, por ejemplo, 4:11, que dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. Bendito Dios. Y el apóstol Juan, por ahí en Apocalipsis 22:9 dice, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro. ¿Sabes lo que le dijo? Adora a Dios, a este creador maravilloso. Solo Dios, para los que estamos aquí, quienes nos escuchan, merece ser adorado, ¿cierto? Mire, para concluir, porque ya por la hora, ¿cierto? Vamos a concluir este tema que tiene muchas evidencias más y que se puede profundizar mucho más, pero tengámoslo en cuenta, reflexionemos sobre lo poco y nada que hemos estudiado un poquito en esta noche, ¿ya? Para concluir entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un creador, ¿cierto? Ante el cual, mire, tarde o temprano tendremos que rendir cuenta. ¿Le guste a usted o no le guste? O al que no escucha. Esta es la verdad, ¿ya? Y más vale, ¿sabe qué cosa? Creerla y tenerla en cuenta, como nos decían las escrituras. Dice así, pues acerquémonos a Dios, dice la palabra, porque como está escrito, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, y eso está en Santiago 4:8. En este tiempo se hace necesario tanta indiferencia que encontramos hacia la existencia de Dios y nuestro Creador, ¿verdad? Dios, hermano, Dios está dando la libertad al ser humano para someterse voluntariamente, mire, voluntariamente a su autoridad. Y si no lo hace, tendrá que rendir cuenta delante de Él. Y ante Él, dice la palabra del Señor, quiero que lo busque en Filipenses 2:10 para terminar con este versículo. Y el que lo tenga, hermano, lo puede leer, por favor. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Así es, ¿cierto? Ante Él se doblará toda rodilla de los que están arriba, de los que están abajo, en todo lugar. No va a haber nadie que reconozca la autoridad y el poder de nuestro Dios, hermano. Si la palabra lo dice, es porque es así. Espero en el Señor que como a mí me ha bendecido este tema, también haya sido de mucha bendición para usted, querido hermano. Dios le bendiga y muchísimas gracias por esta oportunidad. ¿Quién quiere orar o oro yo? Padre del cielo, te damos muchas gracias Amén. por este estudio que ha sido de gran bendición para nuestras vidas. Gracias porque tú eres un Dios creador, un Dios que como creas, también destruyes, un Dios soberano, un Dios que se ha hecho para que nosotros te obedezcamos, Señor. Gracias por esta maravillosa palabra
que tú nos bendices para reconocer tu poder, Señor, porque no hay manera de cómo negar tu existencia, ni la ciencia lo podrá hacer, Señor. Gracias por ese privilegio de haberte conocido un día y de haber llegado a nuestras vidas. Y te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos para que juntos podamos caminar y fortalecer nuestra fe, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, hermana Giovanna, por esta maravillosa reflexión. Dios la bendiga y no sé si hay algún hermano que quiera agregar algún comentario o alguna pregunta que tengan. Parece que nadie quiere preguntar. Ahí está nuestro diácono. No lo escuchamos. Hola, hermano, buenas noches. Primeramente, darle las gracias a la hermana Giovanna por compartirnos acerca de la existencia de Dios y, bueno, darle toda la gloria a Dios porque es maravilloso saber que tenemos un Dios que existe, ¿cierto? Ella lo expuso muy bien. Quiero felicitarla por su preparación, por su dedicación en el tema. Así que también quería simplemente agregar que esta enseñanza nos debe, por supuesto, infundir más fe y ser agradecidos de que Dios nos haya llamado, hermano, a su presencia. Y bueno, la verdad que dio muchas citas que comprueban la existencia de Dios. Y eso es bueno porque ella se respaldó con la Escritura y nos queda claro, hermano, que quien niega la existencia de Dios es necio, ¿ah? ¿Cierto? Sabemos que hoy en día hay una tremenda oposición hacia Dios, pero nosotros mantenemos nuestra fe firme. Así que quiero darle las gracias, que Dios la bendiga, hermana Giovanna, y que esta palabra nos pueda animar, hermano, a seguir creyendo en ese Dios tan maravilloso, tan poderoso que ha transformado nuestras vidas. Así que un abrazo y muchas bendiciones. Bueno, hermana Giovanna, agradecerle por su dedicación, porque nos compartió la palabra, un estudio muy interesante sobre la existencia de nuestro Señor. Y bueno, la próxima semana tenemos a nuestra hermana María Fabiana que nos va a compartir. Y bueno, nos vemos el próximo jueves, mis hermanos, y que descansen, que tengan buenas noches. Muchas gracias por su participación. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Buenas Buenas noches. noches, hermanos. Dios les bendiga. Un abracito. Amén. Bendiciones. Que Un descansen. abracito. Gracias. Cariños al hermano Gracias. Héctor, hermana Muy María, muy a la buena familia. Chao.